La Llorona, un lamento que no pertenece a este mundo, un eco antiguo que se arrastra por ríos, calles y sueños. Dicen que si la oyes cerca, está lejos, pero si su voz se escucha a lo lejos, ya podría estar detrás de ti. Algunos aseguran que clama por sus hijos, otros que no dice nada, que solo deja escapar un lamento tan hondo que el alma, por un instante, parece detenerse y escucharlo. Aparece donde reina el silencio, donde la noche parece contener la respiración, donde nadie debería andar, y sin embargo, alguien anda. Muchos dicen haberla oído, otros haberla visto. Pero ¿y si te dijera que oírla es una cosa, que verla es otra? Pero sentir su presencia es algo completamente distinto. Esta es la historia de alguien como tú, como yo, que en una noche cualquiera comprendió que hay horrores que no necesitan mostrarse para quedarse contigo. La vez que escuché a La Llorona. Esta historia ocurrió cuando yo tenía 24 años más o menos. Por aquella época solía ensayar a diario con una banda de rock que había formado con un par de amigos. Habitualmente terminábamos de tocar alrededor de las 10 de la noche y de ahí tomaba un autobús que me dejaba en casa cerca de las 11. Aquella noche, en lugar de ir directo a casa, decidí visitar a mis padres. Ellos viven o vivían en la misma colonia que yo, así que no era mucha vuelta. Yo ya no vivía con ellos desde hacía 4 años, y como no tenía un cuarto propio, solía dormir en su sala. Para esto usaba un colchón plegable que colocaba justo en el centro, frente a un gran ventanal, cubierto por una cortina semitransparente. Esto porque a mi madre le gustaba que entrara la luz por ahí durante el día, así que esa cortina nunca la cubría del todo. Ese ventanal daba directamente a la calle principal, justo al lado de la puerta de entrada de la casa. Después de cenar y platicar un rato acerca de las cosas cotidianas que hacíamos, nos marchamos a dormir. Sería más o menos la 1 de la madrugada. Yo ya me había bañado, ya había cenado. Me recosté. En ese entonces no había smartphones, no había internet en casa, así que uno simplemente se acostaba y dormía. Los tiempos cambian con mucha rapidez. Pero esa noche, algo era distinto. No sabría decir qué exactamente, pero el aire se sentía cargado. El viento soplaba más fuerte de lo normal, y en la colonia eso provocaba un silbido extraño entre los árboles de trueno. Para quienes no conozcan los árboles de trueno, cuando estos son muy jóvenes, son extremadamente delgados. Cuando el viento pasa a través de ellos, el silbido que genera suele ser aterrador. Es un sonido agudo, como un lamento suave, que el viento arrastra. Curiosamente, este tipo de sonidos no me incomodaban. Siempre me habían gustado las películas de terror, así que estaba acostumbrado a dormir con ruidos extraños. Me hacían imaginar escenarios aterradores. Pero siempre me había sentido seguro con ellos. Qué lejos estaba de imaginar lo que venía. Pasaron algunos minutos, tal vez 5, tal vez 15. Y empecé a notar algo. A lo lejos, desde las colonias vecinas, comenzaron a escucharse ladridos. Primero dispersos, luego más intensos, más seguidos. No eran los perros los que se movían. No era eso. Era algo que pasaba frente a ellos. Y eso provocaba esa reacción en cadena. Aquel estruendo avanzaba, lento, pero constante. Poco a poco podía sentir cómo se acercaba, como si viniera a donde estaba yo.
Tardó varios minutos en llegar. Cuando hubo llegado al inicio de la colonia, el viento seguía silbando. Más que un silbido, era como si estuviera aullando. Más fuerte, más agudo, más extraño. Y entonces llegó. Los ladridos ya estaban justo frente a la casa. El ambiente se volvió denso, el aire pesaba. La oscuridad pareció volverse más densa. Sentí la piel erizarse, el corazón latía más rápido, y entre todo ese caos, entre los perros, el viento, los árboles que silbaban, lo escuché. Un lamento prolongado, fuerte, pero apagado, como si estuviera envuelto por todos los demás sonidos. Al principio no fue claro, pero cuando ese caos llegó justo frente a la casa, no había manera de no sentirlo. A veces, cuando lo recuerdo, siento que hasta el viento y los perros querían ocultarlo, como si ese grito no debiera escucharse. Ahí fue cuando lo sentí. El miedo profundo, el miedo primigenio, ese miedo que se arraiga dentro de ti. El miedo de verdad, el que te eriza los vellos de la piel, el que te hace sentir como si fueras ese niño asustado otra vez. Recordé el ventanal, ese que daba directo a la calle. Lo único que me separaba de lo que estuviera afuera era esa cortina delgada, flotando cada vez que el viento soplaba. Parecía que en cualquier momento fuera a levantarse. Pensé que si algo se asomaba, sería inevitable. Si algo se asomaba en ese momento, lo vería de frente. Solo imaginar esto, imaginar esa figura afuera, flotando o caminando o haciendo lo que estuviera haciendo, hizo que me cubriera la cabeza. Volví a ser ese niño asustado, que tenía miedo del viento, que tenía miedo de los ruidos de la noche. El cuerpo tenso, el sudor frío. Por un momento no sé si fue real o imaginario, pero sentí que las paredes vibraban y que el vidrio del ventanal temblaba más que el resto. Dicen que a la Llorona no siempre se le ve, que a veces solo se le puede sentir. Y si eso es cierto, entonces yo pude sentirla. No sé cuánto tiempo pasó, pero poco a poco el ruido comenzó a alejarse. El viento empezó a amainar hasta que se calmó en su totalidad. Y por los ladridos que se perdían en la distancia, por las calles lejanas, supe que aquello se estaba yendo, lenta e inexorablemente, continuando su camino. Yo me quedé ahí, quieto, en la oscuridad. Tardé horas en dormir, no sabría decir cuántas. Probablemente me dormí ya casi rayando el alba. En ese momento fue el agotamiento más que el descanso lo que hizo que cerrara los ojos. Siempre queda la duda. ¿Qué fue lo que realmente escuché? La verdad no lo sé. En el fondo yo pienso que sí. Dicen que a la Llorona no siempre se le puede ver, pero se le puede escuchar, o aún peor, se le puede sentir.
sucedió esa noche, quizá nunca se pueda explicar. Pero si aún estás aquí, si llegaste hasta el final, suscríbete para poder seguir escuchando relatos que no todos se atreven a contar. Déjanos un comentario, aunque sea un susurro. Y recuerda, hay cosas que se sienten, incluso cuando no se pueden ver. Nos vemos la próxima, cuando pueda volver a contarte lo que sucede cuando habla la noche.